la segunda charla sobre multinacionales en países emergentes, redes de empresas en internacionalización, la va a impartir el profesor doctor don Esteban García Canal, que es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Oviedo. Es adjunto en el área de Economía de la ANEP y también está en el panel de expertos de la ANECA. Es un investigador fundamentalmente en tres grandes líneas, como es Dirección Internacional de Empresas, como es la economía de las organizaciones o como es la estrategia corporativa de las empresas. Su trabajo científico ha dado lugar a multitud de, que no voy a obviamente a decir, en multitud de artículos en revistas científicas, en libros de diferentes autores, incluso colaborando en algún que otro manual. Su trabajo, sobre todo, como veis por las líneas, que es Dirección Internacional, Estrategia Corporativa, da lugar a esta charla que esperemos que sea de interés para todos vosotros. Sin más, dejo a Esteban que... Muchas gracias, Juan. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para participar en esta efeméride. Realmente 40 años es media vida para una persona, pero quizás si se piensa para las universidades que miden su existencia en siglos, pudiera parecer poco, pero si tenemos en cuenta que realmente la historia de las facultades de Economía y Empresa en España no llega a los 75 años, pues realmente 40 es un hito por el que yo creo que todos debéis de felicitaros y, por lo tanto, pues insisto, ratifico las felicitaciones y las gracias por tenerme aquí. Bien, Joan os ha hablado de las claves que está detrás del crecimiento del Banco de Sabadell en la crisis, y yo voy a hablaros de las claves del crecimiento de las empresas multinacionales de países emergentes. ¿Conocéis muchas empresas multinacionales de países emergentes? Si os preguntara por nombres, lógicamente todos conocéis a Samsung, quizás ya incluso hay quien pueda considerar que ya no es Corea no es un país emergente, aunque en algunas clasificaciones se incluye, pero muchos de los teléfonos móviles que todos utilizamos, los que utilicen Apple, son no solamente fabricados, que todos se fabrican en China, sino que son diseñados y comercializados por empresas de países emergentes. Entonces, son las empresas que han crecido mucho durante los últimos años y yo voy a hablaros de ellas. Me apoyaré en varias investigaciones que he hecho con el profesor Mauro Guillén, que aparecen resumidas en este libro de reciente publicación. No os voy a contar todo el libro, ni nos va a dar tiempo a hablar de todas las claves de su crecimiento, pero bueno, sí voy a hablar de un aspecto importante, que es el aspecto organizativo. Estas empresas han sabido diseñar estructuras organizativas de red y bueno, pues yo voy a hablaros un poco de qué se puede aprender del uso que han hecho estas empresas de esas redes. ¿De acuerdo? Las multinacionales de países emergentes. Es un tema de moda, se habla mucho de ellas, incluso fijaros que aunque se está diciendo ahora que algunos países emergentes, varios países emergentes están en crisis, sus empresas multinacionales no lo están. ¿Por qué? Porque han sabido crecer y han estado presentes en muchos más mercados. Entonces, lo curioso es que realmente no son un fenómeno nuevo. Ya existían. Estas empresas ya existían, bueno, a lo mejor no las que están aquí, pero sí, ya había multinacionales hace 30 años de países emergentes. Lo que pasa es que nadie las tomaba en consideración. ¿Por qué? Porque eran lo que se podría llamar jugadores marginales. Eran empresas con pocos recursos, eran empresas que tenían dificultades para acceder a la tecnología, mano de obra cualificada, y sus países tenían graves carencias de infraestructuras que les limitaban la competencia con multinacionales de países más desarrollados. Y sin embargo, como veis, recientemente muchas de ellas están encaramándose a posiciones de liderazgo mundial
en sus sectores. Esta viñeta, tomada de la revista The Economist, se publicó hace unos años y ilustraba este hecho, cómo muchas empresas estaban creciendo hasta dominar sus mercados. Y es un crecimiento que no se para. Aquí tenéis más o menos el volumen de inversión exterior de todos estos países. Fijaros que en la actualidad, en 2014, que es el último año para el que se tiene la información, se acerca a los 500 billones de dólares, 500 millardos de... Bueno, para nosotros, sabéis que los billones para los anglosajones son 1.000 millones, no son 1 millón de millones como para nosotros. ¿Esto es mucho o es poco? 500 millardos de dólares es lógicamente mucho, pero fijaros que es más de 7 veces el patrimonio total que tiene hoy en día, por ejemplo, Amancio Ortega, que es uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, todo lo que Amancio ha ganado en toda su vida, pues multiplicado por 7 lo invierte en esas empresas. Y esto es más de la tercera parte de todo lo que se invierte en el exterior en el mundo. Para darnos otra prueba del peso, de la pujanza de esas empresas, aquí tenemos el número de empresas que provienen de países emergentes que están en el ranking Global 500 de la lista Fortune. Pues como veis, es un número que no para de crecer. Lógicamente hay un predominio de empresas chinas, pero están cada vez siendo y aproximándose ya a la tercera parte. Sobre todo porque en las siguientes 500 hay todavía muchas más empresas que están creciendo. Entonces, ¿por qué es tan interesante, hablar de las multinacionales? ¿Qué han hecho de especial? Porque en el fondo, que una empresa crezca no es algo anormal. Alguien tiene que crecer y estas empresas lo han hecho. ¿Qué es lo diferencial en su forma de crecer? Bueno, pues aquí en este cuadro tenéis reflejadas las diferencias y las razones por las cuales es interesante estudiarlas. Porque se han internacionalizado y han crecido en los mercados internacionales de una forma muy distinta al patrón convencional. Mientras que las multinacionales convencionales, que todos conocemos, americanas, japonesas, europeas, han llegado a través de, o siguiendo un largo proceso gradual a las posiciones que hoy ocupan, las empresas multinacionales de países emergentes han crecido de una forma acelerada. Han conseguido en poco más de aproximadamente 2 décadas, o menos incluso en algunos casos, lo que a otras les ha costado un siglo. ¿Y esto por qué se ha hecho? Porque mientras que las empresas tradicionales crecían solamente en la medida en la que tenían ventajas competitivas y se sentían fuertes, estas empresas se han internacionalizado en cuanto han podido, incluso antes de tener desarrolladas ventajas competitivas. ¿Y por qué? Porque han ido al exterior no solamente a explotar sus ventajas competitivas, sino también a desarrollarlas y a aprender de otras. Eso es lo que se llama un proceso dual. Han ido al exterior no solamente con sus propios recursos, sino que también se han apoyado en los recursos de otras empresas, a través de alianzas, a través de adquisiciones. Y también han sabido aprovechar sus propias ventajas, que a lo mejor no eran ventajas competitivas, pero sí tienen una ventaja especial. Esas empresas saben desenvolverse en países, digamos, con un entorno institucional débil, en países donde los gobiernos tienen mucho poder. Saben hacerlo porque sus propios países de origen comparten esas características y luego veremos un ejemplo de una empresa egipcia que ha crecido aprovechándose de esa circunstancia. Y, en definitiva, son empresas que han tenido una mayor adaptabilidad en su estructura organizativa, sobre todo porque cuando se han internacionalizado con tanta rapidez, no contaban con el lastre de tener una estructura organizativa tan desarrollada. Os pongo aquí esta viñeta, porque esta viñeta se publicó en el Shanghai Daily, hablando de nuestro libro, porque como digamos nosotros estudiamos las empresas de países emergentes, nuestro libro ha tenido mucha aceptación, digamos, en esos países. Entonces, esto se publicó y digamos que esta viñeta ilustra el aspecto que os decía. Realmente esta viñeta está reflejando una historia que se cuenta en el libro, que es de la empresa Bimbo,
que en China tenía una red de distribución, bueno, una de sus claves, como sabéis, la clave de Bimbo es que tengan siempre en las tiendas el pan, los bollos, lo que sea, ¿no? Entonces, tiene una red de distribución muy capilar. Y en China, pues hay muchas calles que son estrechas, ¿eh? Entonces, pues lógicamente ellos, pues el que tiene un camión, uno puede pasar por ellas, ellos lo que hacían iba en triciclo, ¿no? Pero aparte de que ilustrar el caso de Bimbo y cómo, bueno, utilizaba pues, esa forma de operar, porque ya lo utilizaban en otros países como Colombia, es una metáfora de cómo a veces yendo ligero de equipaje puedes ir más rápido que otro que va con mucha más infraestructura. Entonces, bueno, pues, ¿dónde está la adaptabilidad organizativa de las empresas multinacionales de países emergentes? Pues está en que han sido capaces de desarrollar estructuras organizativas de red. ¿Y qué es una estructura organizativa de red? Bueno, aquí lo tenéis. Básicamente consiste en diseñar un sistema organizativo que se basa más en relaciones de colaboración que en relaciones jerárquicas. Tengo que decir que estos sistemas no los han inventado ellos, ¿no? Los sistemas, o ya, digamos ya en los 80, hubo un libro de un tipo muy influyente que se llama John Naisbitt, que se llama Megatrends, y una de las megatendencias que él describía allí era que se iba a pasar de las jerarquías a las redes. Lo que sucede es que esto se viene mucho tiempo diciendo que se va a producir, pero bueno, realmente las organizaciones, muchas organizaciones siguen siendo jerárquicas. Entonces, digamos que lo que nos permiten las multinacionales de países emergentes es ver sobre el terreno cómo se comportan estas redes, ¿no? Y básicamente lo que consiste en las organizaciones en red es tener primero una red interna donde prima el trabajo colaborativo, apoyándose sobre todo en las tecnologías de la información, que es, digamos, lo que tenéis aquí en la parte izquierda superior de la transparencia, y complementado con una red externa donde, digamos, gran cantidad de actividades son externalizadas hacia socios, con los que se mantienen relaciones de subcontratación, y las nuevas actividades de desarrollo se realizan a su vez con otros socios, con los que se crean alianzas, joint ventures, e incluso a veces cuando se adquieren otras empresas, se considera el target adquirido más como un aliado que como con una empresa que tú domines al 100%. ¿Por qué haces eso? Bueno, porque muchas veces cuando adquieres otra empresa, pues lo que no puedes hacer es entrar como un elefante en una cacharrería. Puedes acabar destruyendo valor. Siempre, como un poco nos comentaba también Joan, al adquirir otro banco, por ejemplo, pues tratas de transmitir lo que tú sabes hacer mejor que ellos, pero también tratas de que, lógicamente, lo que ellos saben hacer no se destruya, que la gente mejor no se vaya. Entonces, eso siempre exige un proceso de adaptación, ¿no? Cuando mantienes o intentas mantener una relación colaborativa con ellos, pues en ese sentido es una forma de preservar ese valor de la empresa que se ha adquirido. Entonces, bueno, básicamente todo esto es una organización en red. Quizás también es interesante, esto es un poco tedioso, pero los que conozcáis teoría de la organización, habéis hecho un curso de diseño organizativo, pues os habrán comentado más o menos algo parecido a esto, ¿no? Cómo han ido evolucionando los grandes diseños organizativos, ¿no? Pues la estructura simple, donde había un propietario que conocía a todo el mundo y les coordinaba directamente, pasando a una estructura funcional, que es la que se utilizaba cuando la empresa se integraba verticalmente. Entonces había grandes departamentos que, digamos, se encargaban secuencialmente de la cadena de valor. Luego la empresa se diversificaba y utilizábamos una estructura divisional con grandes divisiones para los diferentes productos, un gran departamento para cada mercado. Y luego, cuando queríamos interrelacionar a esas unidades de producto, lo que hacíamos era pues, crear una estructura matricial. Claro, entonces, esta evolución sigue un proceso en el que estamos intentando, es muy importante que lo entendamos, estamos intentando responder a una mayor complejidad de lo que hacemos internamente, adoptando estructuras que son al mismo tiempo más complejas. Entonces, estamos, digamos, gestionando complejidad con más complejidad organizativa. Claro, ¿cuál es la filosofía
de las estructuras de red, que digamos que ya se veían por esos, esos precursores de los 80, de los 90, como Naismith, como Miles y Snow. Lo que se veía era que lo que estábamos haciendo es responder a más complejidad con simplicidad. ¿Y dónde estaba la simplicidad? Pues sencillamente estaba en que expulsábamos muchísimas actividades para coordinarlas de una forma diferente. En vez de organizarnos nosotros todo de todo, lo que hacemos es subcontratar mucho, sencillamente para mantener unas relaciones más parecidas al mercado, basadas en la colaboración. Y cuando crecemos, como decía, pues también lo hacemos basándonos en esos aliados que tenemos, ¿no? En esas alianzas que tenemos. Bueno, yo voy a ilustrar 3 usos de las redes organizativas por parte de estas empresas, apoyándome pues, en 3 casos. Vamos a ver 3 casos concretos y cómo han hecho utilizar las estructuras de red. Además, son 3 casos que nos vienen bien, porque digamos que nos ilustran diferentes aspectos, diferentes elementos de una red. Tendremos una red externa, que es la que tiene la empresa Acer, que todos conocéis, que es un fabricante de ordenadores de Taiwán. Tendremos una red interna, que esta ha sido desarrollada por Infosys, es una empresa menos conocida, pero es uno de los líderes mundiales en lo que son las tecnologías de la información. Y por último tenemos una empresa que seguro que nadie conoce, que es una empresa egipcia de telecomunicaciones que tiene, digamos, una historia muy singular y que merece la pena conocer. Entonces, esta empresa ha utilizado la estructura de red para graduar su exposición al riesgo, porque es una empresa que se ha expandido en mercados de muchísimo riesgo. Uno de los mercados en los que está es Corea del Norte, que supongo que sería un país en el que sería el último que se nos ocurría expandirnos. Bueno, veremos un poco qué aprendemos de esta historia. Entonces, veremos 3 ejemplos y iremos viendo un poco la lógica de cómo la red ha ayudado en cada caso al crecimiento que estas empresas han venido buscando, ¿vale? Empezamos con Acer, ¿vale? Bueno, es uno de los principales fabricantes de ordenadores del mundo. Ha llegado a ser el segundo, aunque en los últimos años, eso también lo comentaremos, ha perdido alguna posición por razones que también comentaremos, pero lo que no cabe duda es que es una empresa que tiene o que ha seguido una trayectoria muy interesante porque ha dado un salto que puede parecer un salto en el vacío. Es una empresa que ha pasado muy pocos años de ser lo que se conoce como un fabricante en la sombra a ser una marca global. Un fabricante en la sombra es una empresa que fabrica para otras empresas. ¿Conocéis, por ejemplo, Foxconn? ¿Os suena Foxconn? No puedo. Nos tiene que sonar. Foxconn es la empresa china que fabrica, que ensambla el iPhone, ¿vale? Entonces es lo que se conoce como un fabricante en la sombra. Fabrica para otros, que son los que ponen la marca, pero también es la empresa que hace los Samsung. O sea que realmente es una empresa, bueno, es un fabricante en la sombra. Entonces ellos funcionaban así, fabricaban productos electrónicos para otras empresas y han, digamos, hecho una serie de cambios y ajustes en muy poco tiempo que les ha permitido ser una marca global. ¿Cómo se consiguió todo esto? Bueno, pues esto lo consiguieron con un reposicionamiento estratégico, por supuesto, pero también desarrollando una red de filiales, relaciones de subcontratación y de joint ventures para la distribución en todo el mundo. Entonces vamos a ver un poco cómo lo han hecho. Bueno, el modelo de negocio que seguía esta empresa, o que pretende desarrollar, es un modelo muy sencillo, que es el que sigue también, por ejemplo, las empresas de moda rápida, como puede ser, por ejemplo, Inditex. La idea es dar a la gente lo último al mejor precio. Si tú eres capaz de hacer esto, vas a triunfar. Pero claro, hacer esto realmente es difícil. Pero digamos que como proposición de valor suena muy bien. Yo te doy lo último al mejor precio. Es lo que la gente quiere. Vale, entonces, ¿cómo lo hicieron? Bueno, pues se dieron cuenta, claro, que realmente para poder dar lo último a la gente, pues lógicamente había que ensamblar cerca del cliente. Lo que no puedes tener fabricando ordenadores centralizadamente,
porque te los tienes almacenados y la gente te los pide, pues ya cambia la composición. La gente quiere pues un nuevo procesador, quiere más memoria, quiere lo último, ¿no? Entonces había que ensamblar en destino. Y esto era complicado y ellos realmente no tenían músculo financiero como para poder financiar ellos su red de filiales en el exterior. Pero aparte de que no tenían músculo financiero, también les necesitaban, digamos, conocimiento local, adaptación a las necesidades locales, y eso se lo daban los socios, ¿no? Entonces, hicieron algo que no es novedoso, es tener una red de joint ventures para acudir al exterior, pero digamos que mientras que otras empresas, esas alianzas, las consideraban como un mal necesario, como una opción secundaria, ellos lo consideraban una opción, bueno, que era la mejor opción porque les proporcionaba el conocimiento local que ellos no tenían. Pero lo más interesante de todos, y es quizás lo más singular de la estrategia de esta empresa, es que el presidente de esta empresa, el fundador, Stan Shi, que es probablemente de todos los empresarios de países emergentes el más influyente, porque es uno de los pocos que ha conseguido imponer un concepto, este hombre desarrolló este concepto basado pues, en la observación empírica, que es el concepto de la curva sonriente, ¿no? De Smiling Curve, ¿no? Y la idea es muy sencilla. En industrias sometidas a la moda o al avance tecnológico, el valor añadido se genera sobre todo al principio y al final de la cadena de valor. Es decir, en el diseño del producto y en el momento de la venta, ¿vale? Fíjate que, por ejemplo, si pensáis en el caso de Apple, Apple no fabrica, Apple digamos, se encaja perfectamente en este tema, y también, por ejemplo, Inditex, son dos empresas que... ¿Por qué? Bueno, pues porque no es que fabricar no sea importante, es importantísimo. Si tú te compras un ordenador, tiene que funcionar. Si te compras un traje, pues el traje tiene que estar bien hecho, ¿no? Pero digamos que, por así decirlo, las capacidades que hacen falta para fabricar bien no tienen nada que ver con las capacidades que hacen falta para diseñar y vender. Y sobre todo, hay muchas más empresas que pueden fabricar bien que las empresas que realmente las que saben diseñar y vender el producto, ¿no? Entonces, curiosamente, este hombre, como se decía, era un fabricante en la sombra. ¿Qué pensó? Pensó, me he equivocado, estoy fabricando para otros, entonces estoy aquí en la parte más baja de la curva. A mí me interesa estar al principio y al final, ¿vale? Me interesa estar, ser yo el que diseñe, ser yo el que venda, pero realmente no me interesa probablemente tanto la fabricación, ¿eh? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Vendió o sacó a bolsa, en algunos casos, básicamente todas las unidades de producción que tenía. Eran dos, las principales eran dos empresas que se llaman Winston y BenQ. No BQ, que es española, sino BenQ. Entonces, lógicamente las vendió, pero siguió manteniendo relaciones de colaboración con ellas, que además, al ser empresas independientes, podían desarrollar más esa vertiente de fabricación, igual que hace Foxconn, fabricando para muchas otras empresas. Y con los recursos que levantaron, pues lógicamente lo que hicieron fue completar su red global adquiriendo empresas digamos, en los destinos donde está menos posicionada, América del Norte y del Sur y en Europa, ¿vale? Entonces, bueno, es digamos la forma en la que ellos utilizaron el desarrollo de esta red buscando aliados más que subordinados, ¿no? Y consiguieron crecer. Y bueno, pues este hombre, como os decía, aquí tenéis a Stan Shi, bueno, tiene este aspecto, es el que es, y básicamente este hombre resume en esta frase su filosofía, ¿eh? Entonces él decía que el objetivo de la empresa en realidad era incluso tener que todas sus filiales, todas sus unidades estar en bolsa y tener ellos menos de la mayoría, porque preferían dominar, como él dice, por el enfoque del interés común. Esto es lo que decía, digamos, en los momentos en los que Acer estaba creciendo muchísimo, ¿no? Él, curiosamente, se dimitió de su cargo siendo chairman honorífico en el año 2004, pero digamos que volvió a partir de la crisis. A partir de la crisis de 2008, Acer empezó a tener algunos problemas.
no solo por la crisis, sino también porque se equivocó en algunas decisiones. Es decir, que como veis, la red no te garantiza nada si tú no tomas buenas decisiones, y en 2014 volvió durante un tiempo corto a tratar de enderezar el futuro de la compañía, que ahora se está especulando que se puede fusionar con Asus, pero digamos que nosotros lo que queremos resaltar aquí, en este caso, es que gracias a esta red que montó inicialmente, pudo crecer hasta convertirse en la multinacional, el jugador global que hoy es. El segundo caso que os voy a hablar, Infosys, es una empresa que sobre todo ha desarrollado una red interna. En este caso, lo que tiene es redes internas de colaboración entre sus propios empleados basados en las tecnologías de la información. Bueno, esta empresa, Infosys, es uno de los 3 grandes grupos hindúes que se dedican al outsourcing de tecnologías de la información. Son, digamos, los que se han inventado el modelo del outsourcing de cuello blanco. Entonces, bueno, básicamente este hombre pues, se graduó en ingeniería en la India y se dio cuenta de algo que era, bueno, que hoy en día nos parece a todos obvio. Es decir, que cuando alguien está bien formado, pues lógicamente puede desarrollar código o escribir programas tanto como cualquier otro. Solo que, pensó, los ingenieros informáticos en la India son tan buenos, o casi tan buenos, como, no así como los de MIT, pero el ingeniero medio americano, pero cobra muchísimo menos. Y gran parte de las actividades que requiere el desarrollo de software no requieren la presencia y el contacto físico con el cliente. Y por lo tanto, como la información navega a la velocidad de la luz, pues si nosotros fuéramos capaces de conseguir contratos en Estados Unidos y desarrollar el software aquí, tendríamos pues, una ventaja competitiva brutal. Entonces fue lo que ellos hicieron. Entonces, bueno, básicamente la red interna o la forma en la que se organizaron fue lo que se llama el Global Delivery Model, digamos una forma de organizar las actividades de un proyecto combinando a personal junto al cliente y el resto del personal pues ya en otros emplazamientos donde haya talento pero unos costes laborales inferiores, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente lo que ofrece esta empresa, lo que ofrece Infosys a sus clientes es arbitraje, es sencillamente aprovecharse de las diferencias en costes laborales y en cualificación de la mano de obra en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Los proyectos de desarrollo informático consiguieron que se hicieran de forma más eficiente. ¿Por qué? Porque se podían hacer con jornadas de 24 horas, no porque en la India estuvieran trabajando 24 horas seguidas, sino porque jugando con las diferencias horarias, podía haber siempre alguien trabajando las 24 horas, 7 días a la semana. Y siempre buscando, lógicamente, el menor coste laboral posible. Entonces, todo el crecimiento de esta empresa se basó en esta idea y, bueno, pues primero empezaron con el desarrollo de software, siguieron con el outsourcing de procesos de negocio y en la actualidad están en servicios de consultoría informática. Hoy lo vemos todo muy evidente, lo vemos todo muy obvio, pero pensad que los primeros pasos tuvieron que ser muy difíciles. Al primer ejecutivo de una multinacional americana que dijeron, oye, dame a mí tu negocio de desarrollo que lo voy a hacer en la India, esto tuvo que ser complicado. Entonces, bueno, una de las claves de esta compañía, por eso puse aquí la figura de su ejecutivo, es que es una de las compañías con estándares, digamos, de ética y de responsabilidad social mayores en todo el mundo. Muchas veces se piensa que las multinacionales de países emergentes son empresas que lo que hacen es beneficiarse de la mano barata porque explotan a sus trabajadores. Pues antes esta empresa tiene prácticas corporativas que son ejemplares, ¿no? Y bueno, pues digamos que eso fue una de sus bazas para conseguir una reputación y otra baza fue lógicamente el desarrollo de talento, ¿no? Esta empresa, bueno, pues también acabó desarrollando sus propios centros para formar estudiantes y este es un campus que tiene en la India que, como veis, alberga a 14.000 estudiantes.
Entonces, digamos que esta empresa empezó trabajando en la India, pero ahora tiene centros básicamente repartidos por todo el mundo y para cada proyecto se construye o se crea un equipo ad hoc donde tienes a personas, como os decía, de diferentes países trabajando en diferentes usos horarios y que consiguen acabar los proyectos en tiempo y forma, ¿no? Como anécdota, también diré que en 2011 Narayana Murthy, uno de los fundadores de esta empresa, dimitió, pero también a los 3 años, en 2014 en concreto, tuvo que volver para conseguir enderezar el rumbo de la compañía, que también, digamos, durante la crisis y la post-crisis tuvo sus más y sus menos. Por lo tanto, segundo ejemplo para el uso de redes. Vamos con el tercero. El tercer ejemplo es como os decía, el de Orascom Telecom. Es una empresa egipcia. Bueno, donde yo antes dije que Acer consiguió dar un salto en el vacío, pasando de ser, digamos, un fabricante en la sombra a ser una marca global, lo que ha hecho esta empresa es todavía mucho más difícil. Esto sería casi como un triple salto mortal. Esta empresa era un grupo constructor en Egipto que pasó de ser el socio local de France Telecom, cuando entró en Egipto, a ser un operador de telefonía móvil que, tras la fusión con una empresa rusa que se llama Vimpelcom, llegó a ser el 6º operador mundial. Esto es muy difícil porque, bueno, no sé si sabéis, pero os lo digo yo, si no, cuando una empresa de telefonía, o, bueno, de ingeniería o de constructora, pues va a un país emergente, muchas veces lo hace de la mano de un socio local. ¿Qué es lo que aporta el socio local? Lógicamente, no aporta tecnología ni experiencia en el negocio relevante, porque se entiende que si tú eres una multinacional ya la tienes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te aporta? Básicamente lo que te aporta es lo que se conoce coloquialmente como un easy landing, un aterrizaje fácil, porque se entiende que el socio pone a tu disposición pues, los contactos que tiene, el conocimiento que tiene de los jugadores clave y, bueno, sencillamente consigue que puedas un poco limar asperezas con la administración. Es un papel normalmente temporal, donde el socio participa normalmente minoritariamente en el capital y, por así decirlo, a poco tiempo, cuando ya está instalada la multinacional en el destino, pues vende su participación con una jugosa plusvalía. Es un poco la historia que está detrás de estas empresas, ¿no? Y, sin embargo, ellos lo que hicieron fue, con ese minúsculo bagaje que haber sido el socio de France Telecom, ser un operador de telefonía móvil, compitiendo, bueno, pues contra las grandes empresas que todos conocemos. ¿Cómo es posible? Porque ellos eran un grupo constructor, no tenían experiencia de telefonía móvil. Pero si lo pensamos, hay que darse cuenta que operar telefonía móvil en un país emergente es distinto de operar telefonía móvil en un país desarrollado. Cuando Telefónica, por ejemplo, en el año 2000 compró licencias de tecnología 3G en Alemania, pues se entendía que no iba allí a ampliar la red. De hecho, pues, iba allí sencillamente a aportar competencia en un mercado que ya estaba desarrollado. Cuando Telefónica iba a América Latina, ahí sí se entendía que iba a ampliar la red. Entonces, tener, digamos, cierta capacidad de ejecución de proyectos es importante, porque tú, en un país emergente, no solamente vas a operar la red, sino que vas a construirla. Entonces, eso está bien. Y luego, hombre, pues en países emergentes es importante, como os decía, muchas veces saber desenvolverse en entornos donde la seguridad jurídica no es perfecta y las instituciones pues no funcionan bien. Entonces, bueno, siendo consciente de ello y sobre todo siendo consciente de las grandes oportunidades que había en países emergentes, dije, pues vamos a intentarlo. Claro, entonces, ¿dónde fueron? Pues fueron a países donde normalmente las empresas más desarrolladas no querían ir porque lo consideraban muy arriesgado. Entonces fueron, por ejemplo, a Argelia, al Líbano, el África subsahariana, Irán, Irak, Corea del Norte. Entonces, bueno, incluso hay que darse cuenta que en algunos de estos países, provenir de un país emergente puede ser una ventaja, porque incluso algunos países, como sabéis, tienen una filosofía anticapitalista y prefieren una multinacional de país emergente
a una desarrollada. Pero a partir de aquí hay que darse cuenta que estamos hablando de asumir mucho riesgo. Esta empresa asumió mucho riesgo en sus diferentes proyectos. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, pues adoptar una postura de opciones reales, que aquí se trabaja mucho, donde básicamente lo que se hacía era asumir gradualmente riesgos. Estas empresas lo que hacían era, bueno, pues tener una red de participaciones, siempre con otros socios en diferentes países, y lo que tenían es mucha agilidad. Si veían que la cosa iba bien, ampliaban el compromiso inversor. Si la cosa no va bien, pues desinvertían vendiendo la empresa a otra compañía. Entonces aquí os voy a poner un vídeo porque para que veáis un poco la filosofía de esta empresa, voy a poner un vídeo de una entrevista que le hizo Charlie Rose a su presidente, que es este que está aquí. A ver si funciona el enlace, que funciona. Why haven't American companies been competitive ¿Se oye bien? in emerging markets? No, they're not. They have not been competitive or not competitive. They have just not ventured to go there. I mean, and they didn't understand the value of emerging market. You know, so many who ventured into Latin America sold too early. They didn't understand the value of being in highly populated countries. I mean, for me, it was a simple calculation. I knew that it's going to happen in our part of the world. We have more population, so the revenues are going to be higher and the growth is going to be higher. You know, it's not about being not competitive. It was just too risky, and the cultural knowledge. You know, I mean, how many Americans have traveled outside the U.S.? Bueno, este tipo es un bromista, es decir, ¿cuántos americanos? Este entrevistador es un entrevistador muy influyente de la CNN y se ríe de él. Bueno, ¿cuántos americanos viajan fuera del mundo? Lo que está diciendo es que, vale, que el riesgo es muy alto, pero la rentabilidad también lo es, porque hay básicamente muchísima población, gente con ganas de comunicarse y que carencia total de infraestructuras, y los márgenes también son lógicamente mucho más altos. Por lo tanto, él está diciendo, oye, de acuerdo, hay riesgo, pero también muchas oportunidades. We stand guilty. Yeah. But staying with that idea, your evaluation of risk was simply different than American companies. I mean, Yes. Executives of companies certainly travel outside the United States, and they certainly have bankers that they know around the world, and they have other people who are part of the economic makeup of specific countries, including government officials. Was it, in the end, your risk evaluation was different? Well, if you come from a risky destination, then the risk is relative. I mean, O sea, como veis, o sea, claro, es decir, bueno, es que el riesgo, claro, es que si el de donde yo vengo es un sitio arriesgado. Yo tengo una percepción de riesgo diferente, ¿no? Fijaros lo que dice ahora. I remember when I went to Algeria and they told me they were like killing people there and there's some bombs. And I said, listen, this is everyday news in my part of the world, so what's the big What's the deal? big deal? So, I mean, risk is also a relative issue, you know. Well, let's talk about Iraq then. I mean, you had a cell phone industry company in Iraq, and then you sold it, having said that you would be there for a long time because after the war was finally over, people would want to talk and they'd want to buy cell phones. Why, in the end, did you sell? Because the war was never over. My assessment that this is going to be an everlasting war, so didn't see an end to it, you know. And but if I don't joke, if I want to be serious, the fact was we needed to invest another $1.25 billion in a new license, and it would have been very risky to put another $1.25 billion in this. In a country that doesn't look stable enough, or I don't see in the near future stability, you know. So if I could have stayed there at current investment level, it would have been okay. But they have issued a new license, and the price was $1.25 billion, and I figured I'll walk with the $1.25 billion now than stay in that risky environment. And my company was targeted. You know, we have been kidnapped. I mean, our people were kidnapped. 12 of my people were kidnapped. We lost 2 people there. The environment was just also too risky. I mean, and I'm a very emotional person, so I mean, the life of one of my people would have been worth the whole operation. So
was a good thing to leave. If the risk level was at the financial level that I had, that was okay, but we needed to put another $1.25 billion, and I wasn't willing to do that. It was just a pure economical decision. Bueno, como veis, otra de las características de los empresarios emergentes es que son mucho menos políticamente correctos que en el mundo occidental. Dicen realmente lo que piensa esta persona, es un tipo que es así. Pero en todo caso, lo que quiero resaltar, y queda claro en la entrevista, es que este tipo no es irracional. No estamos hablando de una exposición al riesgo irracional. Estamos hablando de una exposición al riesgo donde tú lo que haces es construir una red de sociedades participadas con otros socios locales y lo que es, pero no eres, digamos, un inversor como si tienes un holding independiente, no, lo que tienes es un inversor activo donde estás invirtiendo más o menos en función de las expectativas. Y además desinvirtiendo, cuando desinviertes con plusvalías, es decir, que esta empresa cuando vendió su sociedad en Irak tuvo unas plusvalías importantes. En todo caso, no es solo todo lo que reluce y quizás para verlo vamos a hablar del caso de Corea del Norte, que quizás es el caso o el ejemplo más singular, ¿no?, que puede haber en esta empresa. La relación con Corea del Norte siguió también una relación gradual y fue una oportunidad que descubrieron a través del brazo constructor del grupo, una sociedad familiar que tiene un brazo constructor, como os decía. Están realizando un proyecto de infraestructura en China, cerca de la frontera de Corea, y se encontraron con que el, digamos, emplazamiento donde había mano de obra más accesible estaba en Corea del Norte, que estaba cerca de la frontera. Entonces, el sitio poblado en China estaba mucho más lejos. Entonces, llegaron a un arreglo con el gobierno de Corea, con el cual ellos, a cambio de que les permitiesen, digamos, importar trabajadores para China, ellos lo que hicieron fue renovar tecnológicamente una planta cementera que había en Corea. Con ese, digamos, capital relacional con el gobierno de Corea y con el antiguo amado líder, pues entonces recibieron una licencia de telefonía móvil para Corea del Norte por 25 años, sin pagar ninguna cuota de entrada y con una garantía de exclusividad con 4 años, que fueron alguno más. Y posteriormente, pues digamos que diversificaron otras actividades, incluso pues modernizaron o terminaron de construir este hotel que está en la capital de Corea del Norte, que era una obra faraónica que, bueno, pues en su momento se había paralizado. Y bueno, pues quizás la clave de las buenas relaciones con el gobierno de Corea eran, pues aquí tenéis a Sawiris con el antiguo amado líder, padre del actual líder de Corea, y con su hermano, que es el tío, o era el tío del actual, que este fue una persona que, bueno, que fue de los primeros que ejecutó el actual líder de Corea en cuanto accedió al poder. Hay una leyenda urbana que dice que esta persona pues le dejaron ahí con unos perros que se lo comieron, eso es mentira, pero fue ejecutado. Entonces, claro, como os podéis imaginar, a partir del momento en que ha cambiado, no el régimen, pero sí el gobernante en Corea, pues digamos que las relaciones son mucho más tensas. Ahora se encuentran con problemas para la repatriación de capitales y están un poco negociando en este sentido qué es lo que se puede hacer. Bueno, son 3 ejemplos los que os he puesto y yo creo que, aunque no sea, digamos, probablemente una muestra suficiente para tener unas conclusiones a prueba de bomba desde el punto de vista científico, sí vemos 3 conclusiones importantes. Que, lógicamente, operar con un sistema de red organizativa facilita enormemente el crecimiento porque te puedes beneficiar de muchos recursos que todos los socios ponen a tu disposición, no solamente financieros, sino también pues, con diferentes perspectivas y sobre todo pues, también pudiendo actualizar tu tecnología y tu know-how. Desde el punto de vista interno, adoptar la filosofía de la red interna, en este caso no hay socios, pero sí lo que haces es fomentar un trabajo colaborativo que facilita, pues, lógicamente, el arbitraje económico de las diferencias que existen entre países,
la formación de equipos internacionales y también pues, mucha flexibilidad, Y luego, pues, hombre, también no hay que perder de vista lo que antes decía, ¿no? Con el ejemplo, digamos, con la adaptabilidad. Claro, las multinacionales de países emergentes han tenido más fácil el aprovechar las redes sencillamente porque no tenían ninguna estructura internacional ya cuando empezaron a irse al exterior. Estas, por ejemplo, pues empresas como Philips, que tienen ya pues una estructura internacional muy grande, muy consolidada, eso les condiciona muchísimo la forma en la que pueden competir cuando se produce la globalización, porque lógicamente, aunque haces ajustes, es muy difícil poder desmontar todo lo que tienes hecho. Digamos que tienen mucha más inercia y mucha más resistencia al cambio. Aunque no es todo oro todo lo que reluce. Y aquí pues quiero dejar ya claras pues varias ideas que de los tres casos nos quedan claras, ¿no? La primera, que son estructuras que dependen muchísimo de quién esté al mando. Como veis, siempre que ha cambiado el líder de la empresa ha habido problemas. Claro, hay que darse cuenta que las relaciones organizativas no dejan de ser relaciones con un fuerte componente personal. Entonces, si las relaciones no están del todo consolidadas o si... Entonces, aquí es una estructura mucho más dependiente de las personas. Y esto pasa no solamente en la propia empresa, que también pasa en los demás, digamos, aliados o los demás agentes con los que interactuamos. En Corea del Norte cambia el gobernante y, claro, el mundo cambia. Y luego, pues, este también es un aspecto muy importante, sobre esto se podría hablar también incluso bastante más, son estructuras que funcionan mucho mejor en fases expansivas que en fases contractivas. En el fondo, estamos hablando de relaciones cooperativas y, básicamente, en una relación cooperativa, el principal incentivo que tienen las empresas que participan y los agentes que participan es, lógicamente, el beneficio futuro, el crecimiento futuro de las ganancias. Ese crecimiento futuro es una realidad cuando estamos hablando de una fase expansiva. En una fase contractiva se ve que las ganancias como mucho se van a mantener y entonces en ese caso es más difícil que los incentivos, ¿no?, a darlo todo por la relación cooperativa pues sean tan buenos. Pero lo que no cabe duda es que aquí lo que estamos viendo es que estas redes organizativas han tenido un papel muy importante en el crecimiento de las empresas. Sin esta estructura, si hubiesen tenido que hacerlo todo con sus propios medios, hubiesen tardado mucho más y hubiesen sido mucho menos eficaces. Es mucho más lo que se podría hablar, así que alguien quiere, pues aquí hacemos publicidad del libro, pero bueno, yo creo que por aquí lo podemos dejar. En todo caso, reitero mis felicitaciones y mis agradecimientos por la invitación. Muchas gracias.